¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Alfredo Lecona y esto es Punto y Contrapunto. La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el presupuesto 2021. Las principales reducciones fueron al INE, al Poder Judicial y a organismos autónomos. En total, una reducción del 0.3% respecto al presupuesto aprobado en 2020. Las bancadas de oposición señalaron que los recursos para la salud y la reactivación económica son pocos. Y Morena y sus aliados dicen que es responsable y consciente de los retos del país. Y el equipo de Joe Biden, considerado para todo fin práctico el ganador de la contienda electoral en Estados Unidos, solicitó al gobierno mexicano una llamada con el presidente López Obrador, como tuvo ya con Angela Merkel, Justin Trudeau y Emmanuel Macron. Pero México se negó. El presidente López Obrador insistió esta mañana en que no habrá represalias por parte de Biden, puesto que México se apega a la doctrina Estrada. ¿Es así? Y la falta de medicamentos no se ha resuelto. Según el presidente López Obrador, esto es porque, entre otras cosas, los plazos impuestos por la COFEPRIS para conceder registros sanitarios a las farmacéuticas extranjeras eran desalentadores. Por eso, anunció que obtendrán permisos automáticos para ser proveedoras del gobierno mexicano. ¿Solucionará esto el problema de desabasto? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Con 297 votos a favor y 137 en contra, es decir, con la planadora de Morena y sus aliados, el presupuesto de egresos para el próximo año fue aprobado en lo general este martes, mientras que las reservas se dejaron para discutirse hoy. Aunque la reducción respecto al aprobado en 2020 fue de 0.3%, la oposición señala que hay reducciones que afectarán a los gobiernos estatales y municipales y que los montos destinados a salud y recuperación económica son insuficientes. Veamos el contexto. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos para 2021. El gasto neto previsto es de 6.295 billones de pesos, 0.3% menos que el aprobado en 2020. El gasto programable, equivalente al 20% del total, tendrá tres prioridades según el presupuesto: salud, seguridad pública e inversión en proyectos que detonen la recuperación económica, es decir, las grandes obras de infraestructura programadas por el Ejecutivo Federal. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el morenista Erasmo González, dijo que el presupuesto tiene como prioridad la atención de grupos históricamente vulnerados y relegados de la toma de decisiones, pero legisladores de oposición señalaron que hay pocos recursos para reactivar la economía, recortes presupuestales a estados y municipios y pocos recursos para salud, educación y seguridad. Alertaron también que hay un recorte en materia de igualdad de género, particularmente en los recursos destinados a justicia y salud, como atención al cáncer de mama y cérvico-uterino, mientras que los morenistas señalaron que el presupuesto contempla garantizar recursos para la vacuna contra el COVID-19 y para cubrir servicios gratuitos de salud de tercer nivel. El documento prevé aumentos para la Secretaría de Bienestar, de Gobernación, de Medio Ambiente y reducciones al Poder Judicial, al INE, la SEP, el Tribunal Electoral, el Congreso y de la Fiscalía General de la República. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridos? Muy buenas noches a todas y a todas. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches nuevamente, Dolores. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Creo que no tenemos el audio de Dolores, ahorita la saludaremos. Y Eder Guevara, como también cada lunes y miércoles, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, querido Eder, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista. Buenas noches, Gonzalo, bienvenido de vuelta. Alfredo, muchas gracias, gusto saludarte. Bueno, pues si quieres empezamos contigo, Eder. 0.3% de disminución respecto al presupuesto de este año, pues no suena mucho, pero hay que ver, ¿no?, en dónde impactará más esto. ¿Cómo estás viendo tú? Sí. ¿Es un presupuesto responsable que atiende a las necesidades de la pandemia que estamos viviendo? Pues para empezar, es lógico que haya una reducción por la crisis económica, aunque se ha hecho una labor muy importante de recaudación fiscal durante todo este año. Sin embargo, como bien dices, está el contexto pandémico y pues se necesita una orientación más clara, no solamente respecto a la pandemia, sino a temas que aquí se hemos señalado que tienen que ser prioridades, como el tema de la seguridad y la prevención del delito. Yo estaba viendo algunas declaraciones de gobernadores
y de algunos personajes de la oposición que decían que se había desaparecido el presupuesto de Fortamun o los presupuestos para seguridad pública a niveles municipales, y no, en realidad lo que se hizo fue que se etiquetó que el 50% del presupuesto de Fortamun, que es el fondo para gobiernos municipales, tiene que dedicarse a la prevención del delito y a la seguridad pública, es decir, se está etiquetando específicamente para que no se utilice para otra cosa. La pregunta aquí es, bueno, la que a mí me surge es ¿para qué lo usaban entonces los gobiernos municipales ese presupuesto? Dice que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública será el encargado de mandar las reglas de operación para la aplicación de este presupuesto. Yo creo que se me cayó el sonido. Creo que se está con la rigidez que caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación en términos de austeridad, pero hay un compromiso muy claro de garantizar con este presupuesto las vacunas cuando ya estén disponibles para la atención COVID, el tema de incrementar la oferta de salud pública con miras a universalizar el derecho a la salud, a garantizar el derecho que ya está reconocido, garantizarlo, el derecho a la salud universal en todo el país, y Sí. el tema de seguridad pública. Entonces, ahí están los compromisos. Otro detalle que me parece, un detallito que me parece muy importante, cuando hablábamos del asunto de cómo iba a aterrizar el tema de los fideicomisos, cómo se iba a aplicar, bueno, hablábamos del Fonden, el Fonden desaparece, y de los 9.100 millones de pesos que estaban destinados para Fonden, 8.900 millones se pasan a protección civil. Entonces ya hay una ruta de cómo se va a aplicar ese presupuesto. Ok, Elisa Sánchez, Eder toca un tema muy delicado que aquí hemos mencionado muchas veces. Tú eres experta en temas de justicia y de seguridad. ¿Cómo va a impactar esta reducción principalmente en temas de seguridad que está contemplado el presupuesto? La primera precisión es que cuando nosotros efectivamente salimos a denunciar el paquete económico 2021 es que dijimos que venía etiquetado con 0 recursos. Eso, por supuesto, se acaba de modificar en las idas y venidas del presupuesto, y hay que recordar pues que ahorita el presupuesto tiene más de 1.300 reservas, una cosa por el estilo, y nos va a tomar 3 días saber cuál es la estructura final de esto, si es que alguna de las reservas prospera o si es que no agrupan todas las reservas y las desechan todas, como hicieron en el caso de fideicomisos. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es, sí hay algunas reducciones muy importantes para estados y municipios, pero hoy no me quiero concentrar en seguridad, simple y sencillamente porque la coyuntura nos hace hablar de mujeres, y creo que Marta Tagle hizo un excelente trabajo en sacar un resumen de todas las reducciones que vienen en el presupuesto que se está discutiendo en Cámara de Diputados con respecto a los programas prioritarios de atención a las mujeres. Y hay por lo menos 16 acciones en las que la reducción de recursos es significativa. Estamos hablando de entre 4 y 40 millones por línea programática, dependiendo del presupuesto de cada dependencia. Hay reducciones en gobernación. Una importante, justamente ahora que Eder toca el tema de los fideicomisos, pues es precisamente la del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que si bien tiene un aumento proyectado como de 25,000 pesos con respecto a lo que se aprobó en el 2020, pues entre 2019 y 2020 hay una reducción de 10 millones de pesos, y esta no se ve modificada pese a la extinción del fideicomiso, que se suponía que nos iba a dar más liquidez para seguir haciendo los apoyos de manera mucho más líquida, ¿no? También hay acá algunas acciones programáticas que vienen en 0, por ejemplo, para educación pública, el programa para la inclusión y la equidad educativa, que viene también justamente para los servicios y escuelas, el equipamiento de escuelas de niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Eso se proyecta en vez de traer 89 millones como el año pasado, este año trae 0. Fortalecimiento en la calidad educativa trae 0, Programa Nacional de Convivencia Escolar trae 0 recursos, Servicios de Educación Especial 0 recursos, Atención a la Diversidad y Educación Indígena 0 pesos,
¿no? Escuelas de tiempo completo, 0 pesos. Hay reducciones importantes también en materia de salud sexual y reproductiva, cosa que afecta específicamente a las mujeres, como la contribución a los adolescentes, para la vida reproductiva de los adolescentes, que pues trae ahí 20 millones de pesos menos, 23. Algunos otros, como el programa para el cáncer cervicouterino, también 10 millones de pesos menos. Subsidios para refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, 100 millones de pesos menos. Entonces creo que hay una revisión muy importante que hacerle a ese presupuesto con perspectiva de género, y ojalá como parte de las reservas esto prospere en los próximos días. Dolores, ¿un punto, algún contrapunto a Lisa o a Eder? Pues bueno, creo que es evidente que va a ser un año bastante complicado. A mí me llama mucho la atención la reducción sobre todas las entidades federales y municipios, porque en definitiva esto va a suponer complicaciones para los gobiernos que ya las estamos empezando a ver, sobre todo en el noroeste del país, y lo digo, bueno, siempre que hablo aquí estoy hablando un poco de Sonora y de la región noroeste, Baja California, porque en efecto ya se empiezan a resentir este tipo de decisiones. Entonces esto nos remite a una revisión mucho más específica de cómo se va a trabajar el gasto de inversión. Precisamente en la página de transparencia presupuestaria.gov.mx se ve en específico qué proyectos, en el caso, por ejemplo, de gastos de inversión, se van a asignar hacia qué estados, porque aquí hay algo que tiene que ver con los datos que tendremos que revisar, y es, en efecto, viene menos dinero, pero ¿a qué proyectos específicos, por ejemplo, el gasto de inversión, sí van a aumentar y que antes, digamos, no traían ese presupuesto? Para hacer esto, evidentemente, tendríamos que cotejar y comparar con el presupuesto de 2020 y con otros presupuestos de años anteriores, pero en definitiva, yo ahora, por ejemplo, lanzo el número, ¿no? 829.386 pues millones de pesos solo para el gasto de inversión. Se me hace poco, se me hace complicado. Aquí va a tener que entrar la recaudación estatal y municipal y las gestiones de los diputados y de los senadores y senadoras. Gonzalo, ¿tu punto contrapunto a lo que se ha expresado aquí? Pues no necesariamente contrapunto, Alfredo, sino en realidad me gustaría poner otra óptica. El presupuesto de egresos de la Federación en realidad implica las prioridades de determinado gobierno, es decir, puede haber políticas públicas, discursos e ideas políticas en términos generales, pero si no están acompañados de un presupuesto correspondiente, entonces quedan siendo meras buenas intenciones. A mí lo que me parece que es muy relevante y destacable es la propuesta y el proyecto de recuperación económica por parte de esta administración, que en realidad son los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. En ese sentido, me parece que estamos perdiendo una oportunidad clave para realmente discutir qué hacer con la crisis económica, desde elevar impuestos, contratar deuda con donaciones fiscales, etcétera. Y en ese sentido, creo que Morena, en la Cámara de Diputados, por supuesto que no va a ser oposición, es natural y es normal dentro de la democracia, pero sí está perdiendo de vista esa función constitucional de ser un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo. Sabemos que el Poder Legislativo es el contrapeso natural al presidente de la República, y en realidad se está convirtiendo netamente en una oficialía de partes de la voluntad presidencial. Y en esa medida creo que perdemos todos los mexicanos por la falta de discusión real por cuanto a la recuperación económica respecta, y nos quedamos simplemente con estos grandes proyectos de infraestructura, cual si ellos por sí mismos fueran a resolver esta crisis económica. Sí. Eder, tenías la mano levantada, ¿quieres hacer alguna réplica? Rápido, la gente, los 30 millones de votos que tuvimos no fueron para que nuestros diputadas y diputados hagan contrapeso al presidente de la República, sino que votaron por el proyecto alternativo de nación, que es el que está impulsando la Cuarta Transformación, y en ese sentido los diputados han sido muy congruentes. Y hay una modificación, hay que revisar, bien dice Lisa, que hay que revisar con las observaciones que ahorita están haciendo en lo particular, pero por ejemplo hay un aumento de 2.820 millones de pesos que va
va a programas de atención de planteles federales de educación media superior, a programas de fortalecimiento de servicios de educación especial y a la incorporación del Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para las personas con discapacidad y el seguro médico del siglo XXI. O sea, hay fondos que no se están destinando a donde originalmente iban, por ejemplo, para personas con discapacidad, pero que sí se están utilizando para garantizar los servicios de estas personas. Habrá que evaluar, siempre lo he dicho, creo que el gobierno federal tiene también derecho de aplicar de otra manera los presupuestos y veremos la eficacia de los mismos. Tengo levantadas manos de Gonzalo y de Lisa. A ver, primero Gonzalo, que la levantó, porfa, 30 segundos para ir después 30 segundos con Lisa, súper preciso. Esos 30 millones de votos, mi estimado Eder, yo fui uno de ellos y esperaría que los diputados de la mayoría, que no sean oposición, por supuesto, sería anticlimático, y que acompañen al presidente me parece natural, pero una cosa muy distinta es eso, y otro que no tengan la capacidad crítica de cuestionar, por ejemplo, todos los programas y el presupuesto que se redujo, tal cual lo decía Lisa, por ejemplo, en materia de género. Es muy distinto hablar de la función constitucional de la Cámara de Diputados de contrapeso que ser una oposición. Lisa, 20 segunditos, por favor. Rapidísimo, nada más es que hay un poco de incongruencia en lo que dice Eder, porque hay ciertas cosas que estaban muy etiquetadas ya y que justamente lo que no se quería era meter en bolsas enormes porque no se sabía cómo se gastaban, y eso es lo que está desapareciendo, y acciones programáticas muy específicas que etiquetaban el dinero para cosas bien precisas, y que si bien a lo mejor, si lo que dice Eder es verdad, se están yendo a bolsas muchísimo más grandes donde reinará la opacidad. Entonces, ojalá de verdad que podamos hacer esa revisión muy seria. Bueno, pues la tendremos que hacer y la platicaremos aquí seguramente la próxima semana. Son horas y días definitivos para esto. Vámonos a una pausa y al regresar, Joe Biden, virtual ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, avanza en la transición a la que Donald Trump se resiste. La embajadora Roberta Jacobson, que se incorporó a su equipo de transición, solicitó una llamada con el gobierno mexicano, que la negó, argumentando el principio de no intervención. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿Las habrá? Regresamos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. El lunes, ya comentamos aquí, la negativa del gobierno mexicano a reconocer el triunfo electoral de Joe Biden en la contienda presidencial por Estados Unidos. El presidente López Obrador ha insistido en que no quiere ser imprudente y que esperará hasta que el colegio electoral, que se reúne hasta diciembre, dé oficialmente la victoria al demócrata. Esta negativa ha sido duramente cuestionada no solo en nuestro país. Ayer, Joe Biden habló con algunos de los líderes y socios más importantes para Estados Unidos, como Justin Trudeau, Boris Johnson, Angela Merkel y Emmanuel Macron, con los que abordó temas como la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica después de la pandemia, entre otros. Ayer también, la embajadora de México en Washington publicó en Twitter que explicó a interlocutores estadounidenses la posición del gobierno mexicano por instrucciones del presidente. El equipo de Biden se habría comunicado con la embajada mexicana en ese país para acordar una llamada telefónica con el mandatario mexicano, pero el gobierno mexicano pues la rechazó. Argumentó que violaba el principio de no intervención. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que su gobierno no puede, y cito, hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. Sin embargo, la postura de México ha sido utilizada por algunos seguidores de Trump para reforzar las acusaciones de fraude. Y mientras Trump sigue aferrado al triunfo, Biden sigue tomando pasos ejecutivos. Nombró, por ejemplo, a Roberta Jacobson, que fue embajadora en nuestro país de 2016 a 2018, como parte de su equipo de transición. ¿Está perdiendo México una oportunidad? ¿Debió el mandatario mexicano levantarle el teléfono a Biden? Vamos a hablar de esto en este segundo tema a discutir esta noche. ¿Cómo lo estás viendo tú, Dolores Aragón? ¿Es un error del gobierno de México no apresurarla o no felicitar a Joe Biden, o hubiera sido apresurado? Híjole, pues yo creo que aquí tiene muchísimo que ver en la postura particular del presidente y, por supuesto, pues la visión que está teniendo el gobierno federal en este momento. Creo que sí, el asunto está bastante ríspido en Estados Unidos. Vemos una polarización enorme. Recordemos pues, que recientemente el presidente estuvo allá con Donald Trump y seguramente este tema también platicaron entre ellos, esta posibilidad. No sabemos
digamos, qué acuerdos habrán tenido, de qué manera habrán hablado de esto. Y por otro lado también, ya lo ha dicho el presidente, que conoce a Biden, que lo conoce, que ha platicado con él en anteriores ocasiones, y creo también que es evidente y en esto coincido bastante con Viri Ríos, columnista y por supuesto también investigadora. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido lo suficientemente benevolente con, digamos, con México. Creo que seguimos en esa postura. Creo que es un tema ahora sí que bastante ya personal también de López Obrador. Y tenemos que analizar, a mí me interesaría sobre todo analizar esta cuestión, esta disputa que se viene, una dura disputa entre Donald Trump y por supuesto Biden, que va a durar por lo menos diciembre y enero hasta que se confirme y que se haga el recuento de votos. Lo que sí alcanzo a ver y me parece muy interesante es la postura de Biden completamente dispuesta a entrar a la negociación y a las propuestas en políticas públicas de salud, de financiamiento, de mejora de empleos, y por supuesto él quiere llegar, ahora sí que echando la casa por la ventana, él quiere llegar negociando luego, y pues vemos a Trump sí todavía con este discurso y esta discusión sumamente asentado en pues la polarización y por supuesto en hacerse el virtual ganador en este momento. Y recupero la última frase que mencionó ahora Biden, dice, si ellos, o sea, la administración de Trump, no quieren estar a la altura, pues bueno, como diciendo, nosotros sí lo vamos a estar. Entonces yo creo que los dos están tratando de asumir ahora sí que esta cuestión y la pelota, en mi opinión, está mucho más en Estados Unidos, cuando ellos decidan, cuando ellos se definan, cuando ellos terminen este proceso y habremos de esperarnos. También la posición de México en este tema, sobre todo con Donald Trump, ha sido súper conflictiva y delicada. ¿Cómo estás viendo tú, Eder? Tú nos comentabas el lunes de un riesgo que podría llevar a que el gobierno no se estuviera pronunciando por la violencia, por lo que podría generar un eventual reconocimiento por parte del gobierno mexicano en contra de mexicanos. Ahora que ya es la propia campaña de Biden quien está haciendo esfuerzos por comunicarse con el presidente López Obrador, ¿cómo ha cambiado un poco tu percepción de las cosas o por dónde va? No, a ver, hay algo que yo aprecio mucho en cualquier político, que es el principio de la predecibilidad, que sean predecibles, que hagan lo que dicen, que sean congruentes. Si están diciendo que van a hacer algo, que hagan eso, que no nos sorprendan. Y eso es lo que hace Andrés Manuel desde siempre, toda su vida. Por eso yo confío tanto en él. Entonces, él ha dicho que va a respetar el principio de no intervención, tiene un cálculo por el cual está consciente de que no puede ser parte de este conflicto al que quieren meterlo, ¿Y quién lo quiere meter? Pues evidentemente la oposición mexicana y algunos del bloque demócrata que insisten en que reconozca un gobierno de transición que todavía no es reconocido como gobierno de transición por las autoridades de Estados Unidos. Y la otra es, a ver, si desde ahora el virtual presidente electo Joe Biden nos está presionando, al gobierno mexicano lo está presionando para que cambie una postura política que está basada en principios de la política exterior mexicana, si ya desde ahora lo está haciendo, y sé de México, ¿qué nos podría esperar después? O sea, por supuesto que yo creo que esta prudencia del presidente López Obrador tiene que ver con que hay un conflicto postelectoral evidente y con que todavía no es reconocido legalmente como el presidente electo Joe Biden. ¿Quién lo reconoció? ¿Quién lo destapó como el presidente electo? Los dueños de consorcios mediáticos a los que les urge echar para afuera a Trump. Es problema de ellos, que lo decidan allá, pero sí es muy grave que acá queramos presionar o haya voces que también se sumen a la presión hacia el gobierno federal, porque una de las partes en conflicto nos está queriendo orillar a tomar una postura que evidentemente no es la del gobierno mexicano. Yo confío plenamente, porque además han dado muestras, el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente han dado muestras de tener una buena lectura del pulso de las relaciones internacionales. Entonces, creo que está Andrés Manuel actuando con prudencia y por algo lo hace. Ok.
Gonzalo, ¿cómo lo estás viendo tú? Hoy el New York Times publicaba en su primera plana prácticamente todas las autoridades electorales de ambos partidos donde podría haberse gestado algún tipo de irregularidad o algo del discurso de Trump respecto al fraude, pues dicen no la hay. O sea, cada vez se ve menos posible el hecho de que la elección gire por donde le estamos viendo en Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti esto? Sí, por lo que hacía tu pregunta inicial respecto a las llamadas que tuvo Biden con distintos presidentes y jefes de Estado de otros países como Francia y Canadá, yo diría que no son carreritas, es decir, no se trata de que el que llegue primero es quien supo llegar, por una razón muy importante, porque las relaciones internacionales se rigen a partir de intereses y no necesariamente de los principios. Si se llevan bien o no, si hay animadversión entre distintos jefes de Estado, puede ayudar o no, pero al final termina siendo irrelevante. El problema de la forma, en mi opinión, en que se conduce la política exterior de este país es que siempre van por delante con la cantaleta de los principios que están previstos en el artículo 89 de la Constitución. Sí. No hay que olvidar que las relaciones internacionales siempre se rigen a partir de los intereses concretos en un momento histórico y político determinado. Y por supuesto que los principios pueden nutrir ciertas decisiones. Y por eso el principio de no intervención es tan complejo, porque es medio chimoltrufiesco, como sirve para una cosa, sirve para la otra, y se saca de la chistera de contentillo. Incluso me parece que malentienden, malutilizan o malinterpretan la famosa doctrina Estrada, que es otra cosa en realidad. Y visto así, López Obrador, de forma implícita, está interviniendo en el proceso electoral de Estados Unidos. Difiero con lo que decía Eder, que hay, digamos, grupos de poder, oposiciones o los demócratas en Estados Unidos que quieren orillar a López Obrador a tomar una posición. Es en realidad la circunstancia, los hechos fácticos, los que lo obligaron a tomar una posición. Y en ese sentido él decidió no reconocer o no felicitar a Joe Biden cuando toda la evidencia indica que es el ganador de la elección de Estados Unidos, y darle de alguna forma gasolina a esta invectiva de Donald Trump de alegar que existió algún fraude. Yo no sé en realidad, porque no somos intérpretes de la mente o psicólogos de López Obrador, y tampoco me quiero meter en la grilla de si a México le conviene un presidente demócrata o un republicano, pero sí parece ser que en algún momento dado, más o menos hace un par de años, existió un pacto entre Trump y López Obrador que está de forma transversal el tema migratorio, es decir, nosotros nos convertimos de facto en tercer país seguro y Donald Trump se deja de meter en el resto de la política local o nacional mexicana. Y en ese sentido yo creo que López Obrador pues le está haciendo el juego a Donald Trump al no reconocer a Joe Biden, y termino, no creo a la larga que vaya a afectar a la relación bilateral, insisto, porque la política exterior no se conduce a partir de los principios como el de no intervención, sino a partir de intereses muy concretos y específicos que marca la propia agenda de las naciones. Así es. Lisa, la internacionalista de la mesa, con la que siempre tocamos base, ¿cómo estás viendo tú esto? Ciertamente la doctrina Estrada data de 1930, es una realidad, supongo, mucho más distinta de la de esa época. ¿Es válido invocarla? ¿Es válido invocar un principio de no intervención? Y sería propiamente no intervención esto que está sucediendo al resistirse a reconocer el triunfo de Biden. A ver, yo coincido con Gonzalo en que los principios de política exterior siempre son como los principios en la política, ¿no? O sea, hoy tengo estos principios y te gustan, y si no te gustan, mañana tengo estos otros y con estos otros opero. Y siempre ha sido así y se han utilizado en mayor o menor medida dependiendo del gobierno en cuestión. Creo que hay que separar este particular episodio, que creo que sí tiene un componente muy nacional y el presidente está dirimiendo un tema internacional, multilateral, incluso bilateral, a partir de una lente nacional, que lo decíamos el lunes, tiene que ver con su propia experiencia, con el propio reconocimiento que en su momento otros gobiernos hicieron de una elección que a él en particular lo marcó mucho. No vamos a juzgar si para bien, si para mal, pero que es un episodio que él refiere mucho y que sigue siendo la razón que aduce para no reconocer, digamos, o no felicitar protocolariamente a Biden. Y yo coincido con algo que decía en uno de estos días, decía Javier Tello, que decía, bueno, sí separemos lo político de lo protocolario, es decir, una decisión política pudo haber sido no ser el primero ni ser de la primera
mitad, pero protocolariamente, una vez que la luz de felicitaciones internacionales se dieron, pues ya el riesgo de darla era menor en términos de lo internacional. El presidente se mantuvo en su posición porque hay una clave nacional a partir de la cual está interpretando eso, y creo que es en la que sigue, digamos, ¿no? A mí me sorprende un poco que siga manifestando la duda democrática cuando es un presidente que justamente pidió el recuento del voto por voto, y que el presidente electo Biden, o el presunto presidente electo, como se tradujo en el comunicado al español de la Embajada de México en Estados Unidos, pues es el que más votos ha ganado en toda la historia de las elecciones democráticas en Estados Unidos. Es una diferencia de muchísimos millones, bueno, varios millones de votos con respecto a los que obtuvo Donald Trump, y coincido con Gonzalo en que seguirnos manteniendo en esta hasta que se dé, digamos, ya el fallo formal y jurídico de la elección, alimenta la retórica de Donald Trump, que es algo que no le conviene ni a Estados Unidos, ni a México, ni al mundo necesariamente. Pero bueno, simple y sencillamente, pues es una decisión que creo que está tomada y que hay que intentar entender desde dónde se tomó. Y bueno, otra cosa que discutíamos fuera del aire también, varios de los que formamos parte de este programa, es si fue una cosa que se comunicó adecuadamente, al margen de si estamos de acuerdo o no con la decisión, si la comunicación fue prolija, y creo que en eso coincidíamos pues prácticamente todos, que no necesariamente, en el sentido en el que ni los aliados entendieron lo que quisimos decir, ni los opositores entendieron también cuáles podrían haber sido las razones. Entonces, pues si no entendió ninguno de los dos bandos, creo que la comunicación se puede dar por mal hecha, ¿no? Bueno, pues se ve que el tema va a dar todavía para largo, por lo menos hasta diciembre, que concluya todo en Estados Unidos, y es la postura aparentemente del Estado mexicano esperar este tiempo. Vámonos a una pausa. Por instrucciones del Ejecutivo Federal, la COFEPRIS dará registros sanitarios inmediatos a farmacéuticas extranjeras para que puedan vender medicamentos al gobierno mexicano. ¿Ayudará esta medida a resolver el problema de desabasto de medicamentos? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Gracias por continuar con nosotros. El problema de desabasto de medicamentos persigue la administración López Obradorista de manera constante. El presidente lo ha reconocido, señalando que farmacéuticas mexicanas prácticamente han boicoteado el suministro de estos medicamentos. El presidente anunció hace tiempo que las compras se harían de manera consolidada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, y hace unos días señaló que la COFEPRIS dará registros automáticos a las farmacéuticas extranjeras para que puedan ser proveedoras del gobierno mexicano. Veamos el contexto. Las farmacéuticas extranjeras obtendrán permisos automáticos para vender medicamentos al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, tardaba hasta 90 días en dar registros sanitarios, lo que desalentaba a las farmacéuticas. El presidente defendió la decisión de adquirir medicamentos en el extranjero y recordó que al inicio de su administración se encontró con un monopolio de farmacéuticas. En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda informó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 58% de las compras de medicamentos del sector salud se hizo solo a 3 compañías. Según un acuerdo publicado a inicios de año por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación, las farmacéuticas extranjeras pueden validar los registros que ya tienen en sus países. El presidente dijo que al interior del gobierno hay resistencias al cambio y que la tardanza en otorgar permisos es parte de los obstáculos que buscan que continúe el desabasto de medicamentos. En agosto pasado, el Ejecutivo Federal informó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, realizaría la licitación internacional y entrega de medicamentos a México, y hace 2 semanas se firmó el primer decreto de compra. Según UNOPS, hay 800 empresas de 48 países interesadas en participar en las licitaciones que se realizarán para el mercado mexicano. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche. Empezamos contigo, Gonzalo, porque prácticamente aquí ya todos hemos hablado en algún momento de este tema. Creo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu punto al respecto? Mira, a mí me parece que es el típico ejemplo de que una buena intención puede tener efectos desastrosos.
La buena intención al principio del gobierno de López Obrador fue evitar la corrupción y evitar las prácticas monopólicas y en consecuencia se suspendió la compra de medicamentos y se consolidó, digamos, la facultad para comprar medicamentos. Ya lo decía el audio que en enero de este año se hizo el acuerdo de equivalencias. ¿Qué significan las equivalencias? Y es muy importante aclararlo respecto a los registros sanitarios, porque el registro sanitario es lo que como ciudadanos nos da la garantía de aquel medicamento que estamos tomando efectivamente sea lo que dice que es y no otra cosa. Y eso lo que hace es que tengamos la certeza precisamente. En julio de este año el gobierno celebró un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo esas licitaciones, pero como la ley de adquisiciones decía otra cosa, se tuvo que reformar la ley de adquisiciones precisamente para retirar a los medicamentos e insumos médicos de los procesos de licitación pública. Y ahora lo que salió, me parece, fue el día de hoy en el diario oficial, es este acelerador que le pide a la COFEPRIS que haga respecto a los trámites que todavía quedan. Es decir, las empresas extranjeras que tienen acreditación en otros países ya tienen validez en México, pero eso no implica que la COFEPRIS no haga nada al respecto, sino que, por ejemplo, le llega un lote y tiene que revisar efectivamente que el medicamento que esté dentro de ese lote pues cumpla con las especificaciones y los requisitos, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que es buena la medida de López Obrador, pero puede tener efectos a la postre negativos, es decir, acelerar estos procedimientos no necesariamente es positivo, es urgente, por supuesto, en la medida en la que urgen las medicinas, hay desabasto de muchísimos medicamentos, como por ejemplo en tuberculosis y otras cosas. Lo que quiero decir es que si bien pareciera razonable por parte del presidente y de este gobierno ahora tratar de meter el acelerador para abatir el desabasto que existe, lo importante en el caso es reconocer dos cosas. La primera es que lleguen las medicinas a donde deben llegar, claro, pero no olvidar que fue una crisis provocada por el propio gobierno, con una buena intención sin duda que era evitar la corrupción y los monopolios, pero que en ese curso o decurso pues nos dejó sin medicinas prácticamente 2 años. Sí. A ver, veo a Eder haciendo caras de que no le parece lo que está diciendo Gonzalo. La crisis de desabasto, aunque ha sido muy evidente ahora porque los medios de comunicación les dan mucha difusión, ha existido siempre. En las comunidades, no nos vayamos a las más alejadas de la Sierra Norte Puebla o de Oaxaca, en las comunidades, los municipios más empobrecidos del Estado de México, siempre ha habido desabasto de medicamentos. Lo que se quiere garantizar es que por fin se resuelva el abasto universal de estos medicamentos. Hay algo en lo que coincido ahorita con lo que decían. Efectivamente, desde el gobierno, desde el año pasado, desde el 2019, el gobierno de México ha tratado de resolver este problema y se ha encontrado con obstáculos tras obstáculos. Incluso ahora lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador es que la COFEPRIS del gobierno de la Cuarta Transformación sigue poniendo trabas y sigue estando muy lenta con el proceso. Eso algo, y alguna vez ya lo habían mencionado él y algunos compañeros que se han encontrado con la necesidad de darle velocidad, celeridad, de meter escritorio por escritorio de la Cuarta Transformación del gobierno federal en la lógica de la Cuarta Transformación, porque pues resulta que uno de los lobbies más poderosos del mundo es justamente el de las farmacéuticas, y aquí en México teníamos un control muy férreo de muchos, de un puñado de farmacéuticas. O les pregunto con toda honestidad, todo el mundo tenemos la certidumbre de que los medicamentos de la botarguita los similares, son en dosis los que dice el paquete. Pues no tenemos esa certidumbre, pero tampoco tenemos muchas más opciones porque había un monopolio muy férreo, y quienes acusan al gobierno federal de tener un monopolio, de estar privilegiando el monopolio energético del Estado mexicano, ahora están cuestionando porque está reventando los monopolios que existen de medicamentos para tener más opciones de ofertantes de medicamentos del mundo. Entonces, yo creo que es una medida adecuada. Por supuesto que lo que decía Gonzalo de que hay riesgos, claro, todas las medidas tienen riesgos, y en algo coincido plenamente. Lo que tiene que garantizar el gobierno de México es que ya no haya desabasto en el corto plazo, que ya se pueda resolver este problema que es muy sentido y que duele mucho. Por eso
de alguna manera en 2 semanas vimos que hubo comandos armados que se robaron 38,000 piezas de medicamento oncológico para niñas y niños con cáncer y 10,000 vacunas de influenza que después fueron a tirar a la calle. El asunto era robárselas para generar incertidumbre porque hay un manejo político del desabasto también. ¿Cómo estás viendo tú esto, Lisa? Manejo político del desabasto. Digo, yo ciertamente no recuerdo haber escuchado en sexenios anteriores las quejas de los padres de familia, las protestas de los padres de familia que insisten en que el problema no se ha resuelto, por ejemplo, cuando hablamos de niños con cáncer y sus tratamientos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Fue una decisión adecuada? ¿Fue un golpe, pues no previendo lo que podía pasar? A ver, o sea, hay un grado de verdad en lo que dice, de la suficiencia de los medicamentos, sobre todo en el sector salud, siempre ha sido un problema y ha sido un problema dependiendo de los medicamentos, dependiendo de si se logran o no en tiempo los trámites burocráticos y también en su momento hubo de acaparamiento de ciertas empresas que se comportaban de manera, digamos, poco ética, no todas, no todo el tiempo, no para todos los medicamentos, eso también hay que decirlo, pero sí es cierto que, digamos, nunca hemos tenido suficiencia y abasto pleno de todos los medicamentos que se necesitan. Esto, claro, no es un problema tampoco exclusivo de México y evidentemente era algo que se tenía que atender. Ahora, lo que sí hemos dicho varias veces en esta mesa es que la solución no te puede salir más cara que la enfermedad. Claro. Y parecería que en ciertos medicamentos, en ciertas cosas y por ciertas decisiones sí está saliendo así. En julio de este año, la industria farmacéutica toda, no solo las empresas que está refiriendo Eder o aquella empresa que además está muy ligada con un partido que, por cierto, hoy es aliado del partido mayoritario en el gobierno, que es el Verde Ecologista, ¿no? Decían varias cosas. Una, que México tiene una lista de medicamentos muchísimo más amplia que la lista de la Organización Mundial de la Salud, que era a partir de la cual el gobierno iba a hacer las compras en el extranjero, prescindiendo de las autorizaciones sanitarias de COFEPRIS. Que esa lista de la Organización Mundial de la Salud se había pensado para países africanos y que solo tenía 87 de los 1,800 medicamentos que necesitaba México y que en ese sentido era peligroso para la salud de las y los mexicanos no tener precisamente esas revisiones tanto de equivalencias como de autorizaciones sanitarias, como bien decía Gonzalo, antes de distribuirlos o incluso para poder sacarlos de circulación si hubiese alguna emergencia, como vimos que la hubo con el caso de los trabajadores de Pemex que desafortunadamente murieron porque se les dio un medicamento que estaba malo o no era, o no me acuerdo qué pasó, me parece que había sido pacientes de hemodiálisis, una cosa por el estilo, pero ya hubo afectaciones, digamos, a la vida de las personas. La segunda cosa que creo que tenemos que meter en este análisis, y no necesariamente es en un afán crítico de decir así no, sino que se tiene que tomar, cuando se toma una decisión, nada más es que se tienen que tomar también estas variables, es cuáles son las afectaciones a una industria productiva, que sí es una industria farmacéutica, que México sí era líder en América Latina, y que no solo es un tema de si los hacemos aquí o los mandamos traer de otro lado, sino también si nos da los mejores rendimientos y los mejores costos. Y había dos variables ahí. Una, la afectación a la industria nacional, pero dos también, el encarecimiento de los productos por aranceles y por transportes, particularmente esas rutas estando complicadas por el tema de la pandemia. Entonces, siempre hay que tomarlo en su totalidad y siempre hay que ver cuáles son las afectaciones también para la planta productiva, la innovación y la investigación científica en México, no solo para todo el tema que ya hemos tratado muchas veces de la suficiencia y la distribución de los medicamentos aquí para que no haya desabasto. Dolores, ¿tú cómo lo estás viendo? Si hay cosas que llaman la atención, sobre todo en el trato, ¿no?, que ha habido con algunas de las personas, los padres de familia, por ejemplo, que se han manifestado por este desabasto. En un inicio, incluso antes de la pandemia, el propio subsecretario Hugo López-Gatell se refería a ellos como presuntos padres de familia. O sea, ahí está roto el diálogo, sigue roto el diálogo con las personas que han sido afectadas por este desabasto. A ver, es bien importante, sobre todo, ponernos en el lugar de las personas que se están viendo afectadas. Eso es indiscutible. Y desconozco exactamente las declaraciones que ha dicho Hugo López-Gatell en este tema. Lo que sí sé es que si se está buscando una solución, y eso lo podemos ver, una solución que no sabemos qué tan buena o mala será a largo plazo, porque como política pública siempre habrá efectos adversos en la toma de decisiones, pero si se está tomando una decisión es porque hay un interés precisamente por resolverle a estas personas
el desabasto. Y a mí lo que me interesa, o lo que me interesaría también aquí destacar, es que a veces se nos olvida un poco, y estas críticas hacia la cuarta transformación son evidentes, porque este nuevo gobierno, ya no tan nuevo, pero bueno, este nuevo gobierno, lo que, sobre todo, en donde se ha enfocado es en tomar decisiones rápido para, digamos, estructuralmente, que no haya esos tropiezos. Y eso evidentemente ha traído algunas consecuencias en el aspecto positivo, en la rapidez, en la toma de decisiones, pero negativo a veces en el largo plazo. Entonces, venimos también de un antecedente, que es el gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que yo lo recuerdo perfectamente bien y ustedes también, con todas estas grandes promesas de las reformas estructurales, donde todo se hacía con un protocolo exhaustivo y a veces tardaba demasiado en llegar. Yo creo que la implementación sigue siendo una parte medular que la cuarta transformación debe de asumir y, por supuesto, tomar en cuenta que va a haber efectos adversos a la hora de implementar una política pública. Si cambia entonces la forma de la participación de las compañías farmacéuticas, sobre todo en este momento del COVID y que se va a venir esta cuestión de las vacunas y que se van a venir, por supuesto, otro tipo de medicamentos especializados, pues sí que la participación internacional es importante. Entonces, hay que también ver los contextos, como les digo, del pasado y del momento en el que estamos ahora mismo con las enfermedades, ¿no? Sí, Gonzalo, tenías la mano levantada, rapidísimo, por favor. Sí, coincido con Eder en que el desabasto ha sido una cuestión histórica en nuestro país, sobre todo para comunidades originarias y pueblos indígenas, que siempre los relegamos. Pero sí creo que es importante reconocer que no todo se ha hecho bien en este tema, y no se trata de criticar por criticar al gobierno, sino se trata de la premisa esencial para resolver lo que se deba de resolver. Hoy en día no hay vacunas para la tuberculosis, la triple viral, la pentavalente, ya vimos el tema oncológico. Y en ese sentido, insisto, es loable la acción y la intención del gobierno de evitar los monopolios y las prácticas corruptas, pero me gustaría insistir que todo en el gobierno es política, incluso el abasto de los medicamentos tiene una connotación netamente política. Y en ese sentido creo que es fundamental así verlo. Ojalá lleguen las medicinas pronto, pero también es importante reconocer que de una buena intención derivó una mala ejecución, y por eso es que hoy el desabasto nos tiene como nos tiene en el país. Sí, bueno, pues se nos acabó el tiempo de discusión para esta noche. Vámonos a un corte y regresamos ya nada más con la paparrucha. Regresamos ya solo con la paparrucha de esta noche. A 5 días que se proyectase a Joe Biden como ganador de la contienda, Donald Trump sigue sin reconocer el triunfo del demócrata, sin aportar evidencias. Eso sí, las paparruchas no han faltado. Empezando por el mismo Trump, que basa su supuesto triunfo en el conteo de los votos que él y su equipo cercano llaman legales. Esto es, los emitidos de manera personal en la jornada del martes 3 de noviembre. Y dice que los ilegales, es decir, los emitidos antes, son fraudulentos. Una vez más, te aclaramos que no existen los votos legales e ilegales. Tanto los emitidos por correo como personalmente son votos legales. Además, ayer Facebook informó que el fin de semana cerró varias páginas vinculadas a Steve Bannon, ex asesor de Trump, por propagar información falsa acerca de las elecciones para intentar deslegitimar el triunfo de Biden con el lema Stop the Steal o Detén el robo. Y por cierto, quizá viste esta imagen en tus redes sociales. Supuestamente se trata de cajas de votos a favor de Donald Trump tiradas. La imagen data de 2018, cuando un empleado postal de Nueva Jersey renunció abruptamente y dejó abandonado su material de trabajo en plena calle. La oficina de correos de ese estado confirmó que después las cartas y paquetes fueron entregados a sus destinatarios. Así que ya lo sabes, aunque las cosas están que arden en Estados Unidos, no te dejes llevar por informaciones alarmistas ni caigas en la paparrucha. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Ya mañana estará de regreso nuestro querido Genaro Lozano. Gracias al panel, a nuestros panelistas por acompañarnos esta noche, y sobre todo muchas gracias a ti por desvelarte con nosotros. Muy buenas noches, que descanses.